Jueces capítulo 6, si ustedes recuerdan, la semana pasada terminamos el capítulo 4 y les dejé de tarea que leyeran por ustedes mismos el capítulo 5, porque si ustedes se fijan en el capítulo 5, y voy a abrir aquí mi Biblia rápidamente. El capítulo 5 es básicamente una canción de alabanza que Débora empieza a cantar y que todos los israelitas empiezan a recordar a través de ella, junto con Barak, todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Me encanta el versículo 2 del capítulo 5 de Jueces, en donde dice: alabemos al Señor, los caudillos de Israel encabezaron al pueblo y el pueblo libremente se dispuso a luchar. Tenemos un gran principio ahí. Cuando los caudillos o los líderes de un pueblo, en este caso de Israel, pero podemos también aplicarlo a los caudillos o líderes de la iglesia, y pudiéramos también en una manera más pequeña aplicarlo a los líderes y caudillos en el hogar. Cuando los líderes o cuando los caudillos encabezan al pueblo, encabezan a aquellos que están tratando de dirigir, de guiar, el pueblo libremente se dispone a luchar. Sí, se dice que es mucho más fácil que toda una familia se convierta al Señor cuando el papá, cuando la cabeza de la familia se convierte a Dios, porque por seguirlo a Él todos los demás se convierten. También la mamá tiene influencia, pero no es tanto como cuando el papá se convierte. Si yo vengo de una descendencia desde mi abuelo, que fue el primero que se convirtió en su familia, después de que él se convirtió su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas. Y hoy a menudo encuentro en Facebook y todo eso familiares que están en Monterrey, que están en Texas, etcétera, que están alabando y sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque Él se convirtió. Y cuando los caudillos, cuando los que somos líderes nos levantamos, cuando los que somos líderes encabezamos al pueblo, el pueblo libremente se dispone a luchar. Pero cuando los líderes no lo hacen, cuando los líderes no están dispuestos a ponerse de pie, levantarse, tomar las armas y guiar al pueblo a la batalla para ganar la batalla, el pueblo muy difícilmente se levanta. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar eso, los que somos líderes, que tenemos que tomar la batalla, tenemos que dirigir, tenemos que guiar al pueblo. Sí, y esta es una de las cosas que cantan aquí. El versículo 3, por ejemplo, dice: ustedes reyes y príncipes, escuchen bien lo que voy a decir. Y yo quiero cantarle al Señor, quiero cantarle salmos al Señor, al Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando avanzaste desde los campos de Edom, la tierra se estremeció, las nubes en los cielos se llenaron de lluvia. En tu presencia, Señor y Dios de Israel, temblaron los montes como el Sinaí. Qué gloriosas imágenes se nos presentan aquí en el capítulo 5 de Jueces. De la grandeza de Dios, de lo grande que es Dios, de lo grande que es Dios delante de su pueblo. Luego en el versículo 31, noten la segunda parte del versículo 31 del capítulo 5, de nuevo dice: después de esto, después de la victoria que Débora y Barak tuvieron sobre Sísera, dice: después de esto hubo paz en la tierra. ¿Cuánto dice? Durante 40 años. 40 años, paz. 40 años en los que pudieron trabajar, 40 años en los que pudieron servir al Señor, 40 años en los que pudieron seguir con su vida tranquilamente. 40 años de prosperidad, podríamos decir. 40 años en los cuales estuvieron siempre guiados, dirigidos por el Señor, y en el cual le dieron a Él la honra que merecía. Pero luego llegamos al capítulo 6. Y en el versículo 1 se nos dice lo que ya se nos ha dicho antes acerca del pueblo de Israel. Y los israelitas hicieron ¿qué? Lo malo a los ojos del Señor. Y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Noten los 40 años de descanso que tuvieron después de la derrota de Sísara, eventualmente llegaron a su fin. ¿Pero por qué llegaron a su fin? Llegaron a su fin porque Dios decidió quitar la mano protectora de encima de ellos. Llegaron a su fin porque Dios pensó: ya es demasiada bendición la que les he estado dando, les voy a quitar esa bendición por un rato para que aprendan, para que sepan que es por mí que tienen esa bendición. No fue Dios, fueron ellos, fueron los hijos de Israel que hicieron lo malo ante los ojos del Señor.
¿Sí? Entonces no fue Dios. Dios no es el que quita su mano de bendición. Dios no es el que quita su mano de protección. A menudo es el Hijo de Dios el que se aparta de Dios. A menudo es el Hijo de Dios el que deja los caminos de Dios, los preceptos de Dios, la voluntad de Dios. Y entonces, para que el Hijo de Dios vuelva a los caminos de Dios, entonces sí se aparta para dejarlo a sus propias imaginaciones, para dejarlo a sus propios métodos, para que las pruebas por las que va a pasar al ser dejado por Dios, lo vuelvan al camino. Ahora, vale la pena recordar aquí. Vale la pena recordar aquí qué es lo que Dios considera que es malo. ¿Qué es lo que Dios considera malo ante sus ojos? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque yo quiero saber, porque yo no quiero hacer lo mismo que ellos hicieron. Amén. Yo quiero saber para así guardarme de no cometer el mismo error que ellos cometieron y caer en la misma situación en la que ellos están. Pues para ver eso tenemos que ir a Jueces capítulo 2. Miren unas cuantas páginas a la izquierda en Jueces capítulo 2, los versículos 11 al 13, en donde se nos dice ahí: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y aquí está la lista de cosas que Dios consideró que habían hecho que estaban mal. Y adoraron a los Baales. Versículo 12, abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Se separaron del Señor, se apartaron del Señor, se olvidaron de Él, lo dejaron a Él. Empezaron a hacer lo que los pueblos a su alrededor estaban haciendo. Empezaron a adorar a sus dioses. Y de hecho vamos a ver más adelante que el personaje del que vamos a estudiar hoy, su casa misma se había vuelto hacia Baal. Y tuvo que luchar en contra de su propia casa, porque su casa, su mismo padre, había dejado al Dios que los había librado. Es curioso ver cómo la prosperidad, el bienestar puede llevar a una nación, puede llevarnos a nosotros mismos a la complacencia, y esto nos puede llevar fácilmente a descuidar nuestra relación con Dios. La complacencia es algo muy peligroso para el cristiano. Cuando llegamos a ese estado complaciente, en el que todo está bien, todo está tranquilo y estamos bien complacidos, estamos bien contentos, estamos bien alegres, todo está saliendo como nosotros queremos o pensamos que debe salir, no hay nada que nos aqueje, no hay ningún enemigo que nos ataque. Llegamos a estar en ese estado de complacencia. ¿Han oído ustedes? Bueno, los que tengan mi edad, que no es mucha, pero la tengan. ¿Se acuerdan de cuando se daban complacencias en el radio? ¿Se acuerdan lo que eso es? Cuando uno llamaba a la estación de radio y pedía una canción y lo complacían. ¿Sí? Cuando estamos en ese estado de complacencia, cuando todo está siendo de complacencia para nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esto nos puede fácilmente llevar a descuidar nuestra relación con Dios. Y a menudo nos hace llegar hasta el punto en el que, por la abundancia de las bendiciones que estamos recibiendo, llegamos a olvidarnos del dador de las bendiciones y nos enfocamos completamente en las bendiciones. Cuando estamos enfermos, ¿sí?, nos enfocamos más en recibir la sanidad que en el sanador. Cuando estamos necesitados, nos enfocamos más en recibir el alivio de parte de Dios que nuestro enfoque en Dios. ¿Sí? Es algo que está en la naturaleza humana. Nos enfocamos más en nuestra necesidad inmediata en lugar de enfocarnos en aquel que puede hacer lo que nosotros le estamos pidiendo a Él que haga. Y cuando hacemos eso, empezamos a apartarnos de Dios. Y a menudo lo que sucede es que empezamos a buscar soluciones y empezamos a buscar alivio y empezamos a buscar dirección en otras cosas que, si bien no son dioses como Baal y Astarot, sí les damos la posición de dioses. Varias veces me dijo mi mamá acerca de alguna cosa que estaba haciendo, de algo que estaba practicando, de alguna muchacha que me gustaba. Ay, Carlos Manuel, estás endiosado con X, lo que fue. Estás endiosado con eso. Estás endiosado con el béisbol, estás endiosado con el fútbol, estás endiosado con esa muchacha, estás endiosado. ¿Por qué? Porque era lo que más quería yo tener, practicar o hacer en ese momento. Y al decirme estás endiosado, lo que mi mamá me estaba diciendo, lo estás poniendo a eso
en el lugar que solamente Dios debe ocupar. Entonces los israelitas se endiosaron. Porque ustedes recuerdan, dejaron a muchos de los pueblos que debían haber echado fuera, los dejaron ahí. Y luego el Señor mismo les dijo, los voy a dejar ahí, no los voy a echar a todos afuera para probarlos a ustedes a ver si me van a obedecer. Y sin duda empezaron a casarse los hijos de los israelitas con las hijas de los hombres cananitas y las hijas de los israelitas con los hijos de las mujeres de los hombres cananitas. Y ellos empezaron a corromperlos y ellos empezaron a adorar a los dioses de ellos. Ahora quiero hacer una aclaración aquí. Esto no quiere decir que toda persona que prospera necesariamente descuida su relación con Dios, ¿ok? Yo conozco a gente muy próspera, yo conozco a gente que Dios ha bendecido mucho, que no ha dejado que su prosperidad, que no ha dejado que las bendiciones de Dios, que no ha dejado que las bendiciones materiales, ¿sí?, se estorben en su relación de ellos con Dios. Siguen firmes al Señor, siguen obedeciéndolo, siguen sus caminos, siguen adorándolo, siguen poniéndolo como la primera cosa en sus vidas. Entonces esto no quiere decir que toda persona que prospera necesariamente descuida su relación con Dios. Pero sí, se prospere o no se prospere, siempre existe una lucha en nosotros y en ellos, en la cual tenemos que decidir si nos vamos a mantener fieles a Dios siempre, ya sea que haya abundancia o que haya carencia. Y saben que a menudo cuando hay abundancia se me hace que es más difícil permanecer en los caminos de Dios, permanecerle fiel, estar completamente entregados a Él y sirviéndole a Él. Creo que es más difícil en esos tiempos. Sí, porque no hay necesidad de estar constantemente yendo con Dios, no hay necesidad de estar constantemente recordándolo, ¿sí? Y yo creo que por eso debemos nosotros orar a Dios lo que se nos dice en el libro de Proverbios por el profeta Agur. Profeta Agur dice en el libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 30, en los versículos 8 y 9. Dice, aparta de mí la vanidad y la mentira. Y luego dice, dame solo el pan necesario. Dame solo el pan necesario. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les enseñó a orar a sus discípulos? ¿Cómo les dijo que pidieran? El pan nuestro ¿de qué? De cada día, dánoslo hoy. Si el profeta Agur dice, dame solo el pan necesario. Y en el versículo 9 sigue diciendo, no sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿y quién es el Señor? O que por ser pobre llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. Creo que ese es el estado en el que todos debemos de querer permanecer, en ese estado en donde el Señor nos está proveyendo a cada uno de nosotros lo que necesitamos. A veces tener demasiado es una trampa, es un lazo para nosotros. A veces tener demasiado es causa de gastar y hacer cosas e ir a lugares y tener tiempo en el cual Dios no es lo primero en nuestras vidas. Entonces, cuando tenemos que tener cuidado de que todo lo ponemos bajo sujeción a Él. Y que recordemos siempre que Él es el que suple para nosotros. Y cuando no tenemos que ir a Él. Y no desesperarnos y tratar de buscar soluciones rápidas y tratar de buscar soluciones que nos ayuden a enriquecernos rápidamente, sino buscar hacer las cosas que lo van a honrar a Él para no ofender el nombre de Dios. Amén. Pablo nos dice que la piedad con contentamiento es gran ganancia. Pablo nos dice que si tenemos que ponernos y que comer, con eso debemos estar contentos. ¿Sí? ¿Alguien no tiene que ponerse? Ok. ¿Alguien no tiene que comer hoy? Bueno, por hoy no se preocupe porque ahorita que salgamos va a haber que comer. Pero ¿alguien no tiene que comer mañana? No, ¿por qué? Porque Dios suple para sus hijos. Dios nos provee de lo que necesitamos. Entonces, con vestido y con comida
debemos de estar contentos, darle gracias a Dios por ello. Y si hay algo de más, ¿verdad? Debemos compartirlo con los que no tienen, porque eso nos dice Pablo en Efesios. ¿Sí? Que lo que Dios nos da de más es para compartirlo con los demás. ¿Sí? Y poner a Dios primero también en nuestras finanzas. En el versículo 2 de Jueces 6 sigue diciendo: los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en los lugares inaccesibles. Noten por favor lo que hicieron los israelitas al ser perseguidos por los madianitas. Era tan severa la crueldad con la que los atacaban, con la crueldad con la que los trataban, que los israelitas optaron por irse a vivir en cuevas, en las laderas de los montes, ¿verdad? El cristianismo, cuando comenzó, fue algo que también sucedió con ellos. La persecución era tanta, la persecución era tan grande, que se fueron a vivir en lo que se llama las catacumbas. ¿Alguna vez han oído de las catacumbas? Las catacumbas eran cuevas debajo de la ciudad de Israel, en donde se iban y se escondían, de Jerusalén, en donde iban y se escondían para no ser encontrados por los romanos, para no ser dados a los leones como alimento, para no ser sacrificados. Se tenían que esconder. Si nosotros todavía no llegamos a ese punto, ¿verdad? Sí sentimos algo de persecución de vez en cuando, vemos en las noticias cosas que están pasando, leyes que se están pasando, etcétera, etcétera. Pero no hemos llegado a ese punto todavía, en donde la persecución es tan severa, la crueldad es tan grande, que tenemos que huir y vivir en cuevas y vivir en los montes como lo hacían ellos. Versículo 3 sigue diciendo: y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra. No les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Noten, ¿ok? Estaban tremendos estos madianitas, ¿no es cierto? Digo, no les dejaban nada para ellos, básicamente. En cuanto los israelitas parecía que se estaban levantando, en cuanto empezaban a sembrar y empezaba a haber cosecha, algo, venían los madianitas y les robaban todo, les quitaban todo lo que tenían. ¿Sí? ¿Alguna vez se han encontrado en situaciones como esta? En donde sienten que la lucha es tan intensa, el enemigo tan fuerte, que lo único que queremos hacer en esos tiempos es correr a escondernos, porque estamos cansados de tanto luchar. Estamos cansados de seguir poniendo un pie enfrente del otro y tratando de seguir hacia adelante y tratando de salir adelante y tratando de prosperar. Y de vez en cuando hasta parece que las cosas van a cambiar, y de repente el enemigo viene y trata de tumbar cualquier esperanza que teníamos de que hubiera un cambio. Se siente feo, ¿no es cierto? Se siente uno acosado, se siente uno como decía una amiga mía, no lo calienta ni el sol. ¿Sí? Y parece ser que esto era lo que los madianitas estaban haciendo con los israelitas. Los israelitas salían, sembraban sus tierras, y cuando el tiempo de la cosecha llegaba, los madianitas volvían para quitarles absolutamente todo, y los volvían a dejar en la calle, los volvían a dejar sin comida y los volvían a dejar sin absolutamente nada. Noten el versículo 5, dice: venían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas. ¿Saben lo que es langosta? De verdad son chapulines. ¿Sí? Y si alguna vez han visto una plaga de langostas, yo miré un documental una vez creo que era National Geographic, de una plaga de langostas que pasó por África. Son como nubes negras de insectos que van de lugar en lugar devorando toda la vegetación y no dejan absolutamente nada. Y aquí se nos dice que venían en grandes, los madianitas venían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas, y acampaban, noten, con sus ganados y camellos, y devastaban la tierra. Y por culpa de los madianitas, dice el versículo 6, los israelitas se habían empobrecido demasiado. ¿Y qué fue el resultado de haber llegado a esa pobreza? ¿De cuál fue el resultado de haber llegado a tal grado esa humillación? Así que clamaron al Señor. Clamaron al Señor.
Pero noten hasta dónde tuvieron que ser humillados por los madianitas antes de que se pusieran a clamar a Dios. Si hubieran comenzado con este clamor 7 años antes, es más, si durante esos 40 años que tuvieron de paz se hubieran esforzado por fortalecer su relación con Dios, por volver a todo el pueblo para con Dios, por echar fuera a los diferentes pueblos que estaban adorando a sus dioses extraños dentro de su misma tierra, si se hubieran esforzado un poco más, quizás no hubieran llegado a este punto. Y cuando se dieron cuenta de que estaban sufriendo por mano de Dios, por las cosas que ellos habían hecho, si hubieran empezado a clamar a Dios, Dios hubiera respondido, porque respondió, vamos a ver más adelante. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Venían los madianitas y los atacaban y quizás pensaban, esta fue la última vez que van a venir en contra de nosotros, o la próxima vez vamos a estar preparados, o esto no nos vuelve a pasar, o vamos a trabajar todos juntos para poder evitar que los madianitas vengan y nos ataquen. Pero no clamaban a Dios, no buscaban a Dios, no se acercaban a Dios. Tuvieron que llegar a este tipo, tuvieron que llegar a este grado de humillación, tuvieron que llegar a este grado de pobreza para que empezaran a clamar al Señor. Empezaron a clamar a Dios, pero no fue sino hasta que llegaron a ese punto. A menudo, desafortunadamente, tenemos que llegar a ese punto para empezar a clamar a Dios, ¿no es cierto? Mientras no lleguemos a ese punto, no hacemos nada. Aunque se nos aconseje que hay ciertas cosas que debemos hacer, aunque se nos señale que hay ciertas cosas que podemos hacer, no lo hacemos porque no hemos llegado al punto en el que tenemos que finalmente ya rendirnos y decir, ok, Señor, si esto es lo que quieres, esto es lo que hago. Lo veo constantemente en la consejería matrimonial, en donde la pareja debe haber buscado consejería años antes, pero nunca lo hicieron. Y ahora uno de los dos ya está, como dice mi mamá, hasta el copete, ya no aguanta ni un día más. Y está para irse. Y el otro viene, o la otra, según sea el caso, a decir, pastor, yo no quiero que mi matrimonio se desbarate, yo no quiero que mi matrimonio se destruya. ¿Qué tengo que hacer? Pero ya cuando el otro tiene un pie en la calle, no, ¿qué tenía que hacer un año antes? ¿Qué tenía que hacer 2 años antes? ¿Qué tenía que hacer 3 años antes? ¿Qué tenía que hacer cuando todo esto comenzó? No ahora que ya está todo por explotar. Y a menudo así sucede con nosotros también. Estamos constantemente haciendo al Señor a un lado, constantemente haciendo caso omiso de lo que la palabra nos está diciendo, constantemente haciendo las advertencias de la palabra que escuchamos en una y otra predicación, en uno y otro mensaje, haciéndolo a un lado porque no es lo que queremos, no es lo que nos conviene, no es lo que nos parece bien, y hasta que todo llega al suelo, no hacemos nada. Y esto fue lo que les pasó a los israelitas, y entonces clamaron al Señor. Versículo 7 dice, por todo el mal que les causaban los madianitas, ante su clamor, el Señor les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. Ahora, por medio de este profeta, el Señor les va a dar lo que pudiéramos considerar una clase de historia. Les va a recordar todo lo que Él había hecho por ellos como pueblo, a través de los padres que fueron los primeros que sacó de la esclavitud en Egipto. ¿Sí? Yo, les recuerda, los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo, dice el versículo 9, los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes, y a ustedes les di su tierra, hablando ahora de los pueblos que habían echado fuera con la ayuda del Señor, para ellos tomar la tierra que ahora tenían. Versículo 10 dice, yo les confirmé que soy el Señor su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes. Yo les dije todo esto, yo les advertí todo esto, yo lo hice por ustedes. Pero ¿qué dice ahí la última parte del versículo 10? Pero ninguno me obedeció. No me obedecieron.
Yo les advertí todo esto. Mi mamá, qué bárbaro. Mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, ¿pero qué no te dije que eso iba a pasar? ¿Qué no te advertí que eso era lo que te iba a pasar si seguías por el camino que ibas? Y no sé cuántas veces exactamente como mi mamá me decía que iba a pasar, así pasaba. Un día le voy a dar una recopilación de todas mis predicaciones para que vea que sí aprendí. Tuve que caerme de trompa muchas veces. Tuve que romperme la boca muchas veces de las caídas que puse. Pero voy a reconocer que aprendí porque ella me lo decía y le voy a pedir perdón por no haberle escuchado antes. Y voy a ver hacia atrás y voy a verme las cicatrices de tantas heridas que tengo y tantas heridas que causé solamente por no seguir el consejo de mi madre. Y mi mamá, si algún día ves esto, feliz día de mi madre. Dios les dijo, pero nadie me obedeció. Noten de nuevo, Dios les envía a este profeta y lo primero que quiere es que recuerden todo lo que Dios había hecho por ellos. Y Dios quiere que recuerden lo poderoso que era, que fue y que todavía es para poder salvarlos de sus enemigos presentes. Pero también quiere que sepan que la razón por la que se encuentran en la posición en la que están es por su desobediencia. Él quiere que lo sepan. ¿Por qué? Porque va a volver a bendecirlos, va a volver a salvarlos de sus opresores, va a volver a liberarlos. Y quiere que sepan que la única manera en la que van a poder evitar volver a caer en la misma situación es, ahora sí, obedeciéndolo. ¿Cierto o no es cierto? Obedeciéndolo. ¿Quieren evitarlo? Obedézcanlo. Hagan lo que les dijo. No lo hagan a un lado, no lo desprecien, no hagan a un lado sus amonestaciones, su palabra. Sí, porque tenemos que ver una cosa aquí. Los israelitas pensaban que el problema que tenían eran los madianitas, pero Dios quería que se dieran cuenta de que el problema que tenían eran ellos mismos. Ellos eran el problema. A menudo nosotros somos el problema y no nos damos cuenta. A menudo nosotros estamos haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice y ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de ella, porque ya no la leemos tanto, porque ya no oramos como orábamos antes, porque ya no vamos a la iglesia tanto como íbamos antes, porque estamos haciendo las cosas como mejor nos parece a nosotros, tal y como lo hacían en el tiempo de los jueces. Todos hacían lo que le parecía bien a cada quien. Versículo 11 sigue diciendo: entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás el Abieserita. En un momento Gedeón, el hijo de Joás, en ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo. Noten lo que está haciendo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Ahora ya hablamos acerca del ángel del Señor. Y ya llegamos a la conclusión, pero vamos a llegar a la misma conclusión ahorita que sigamos adelante, de que el ángel del Señor era el Cristo prehumanado, que venía a revelar a Dios. Antes de tener cuerpo humano, ¿sí? Pero de todas maneras venía a revelar y manifestarse como Dios, ¿sí? A los hombres. Entonces el ángel del Señor se le apareció. Y noten en dónde estaba Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Saben lo que es un lagar? El lagar era donde se molían las uvas para hacer el vino. Era donde se almacenaba el vino. Era un lugar cubierto, era un lugar escondido.
Y Gedeón tenía tanto miedo, los judíos le tenían tanto miedo a los madianitas que hasta ¿cómo dice ahí? Que hasta para sacudir el trigo y quitarle los granos al trigo, se escondían para hacerlo y luego escondían el trigo para que cuando los madianitas vinieran no se lo llevaran. Pero noten cómo se dirige el Señor, el ángel del Señor a Gedeón. El ángel, en el versículo 2, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo. Primero que todo, el Señor está contigo. Y luego le dice: porque eres un hombre valiente y aguerrido. Eso es lo que vemos en Gedeón, a un hombre valiente y aguerrido. Para nada. Vemos un hombre escondido. Vemos un hombre asustado. Vemos un hombre que está tratando de esconder el poco trigo que tenía para que los madianitas no vinieran y se lo quitaran. Pero el Señor lo ve como un hombre valiente y aguerrido. ¿Por qué? Porque el Señor lo ve como Gedeón puede ser si él se entrega a Dios y él deja que Dios haga a través de él lo que Dios quiere hacer. ¿Saben qué? Dios nos toma tal y como somos, pero no nos deja como estamos, ¿cierto? Pero no solamente no nos deja como estamos, sino que Él tiene una visión diferente de nosotros a la que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios puede ver el principio del fin. Y Dios puede ver la obra que comenzó en nosotros ya terminada. Y Él puede ver lo que un día vamos a hacer cuando estemos en su presencia. En un cuerpo glorificado, en un cuerpo nuevo, en un cuerpo que no va a tener enfermedades, en un cuerpo que nunca va a morir, en un cuerpo como el de Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos. Él nos ve como vamos a ser. Y eso a mí me da mucha alegría y me da mucho gozo. Que en Cristo Él me ve como voy a ser, no como soy. Porque si el Señor me viera nada más como soy, tendría que aplastarme como la cucaracha que soy. Pero Él mandó a su Hijo a esta tierra a morir en la cruz por mí, a derramar su sangre para pagar por mi pecado, para redimirme del pecado, para redimirme del mundo. Y ahora me ve escondido en Él, y cuando Él me ve en Cristo, me ve perfecto. Y no importa cómo me vea la gente, no importa cómo me vea el mundo, no importa todas las acusaciones de Satanás, no importa que yo mismo todavía me vea como un pecador, que lo soy y que lo hago, me veo como tal. El Señor a mí me ve perfecto, porque me ve en Cristo Jesús. Y estoy aquí para decirle a usted que si usted está en Cristo Jesús, cuando Dios lo ve a usted, no ve lo que usted ve. Y no ve lo que los demás ven. Él lo ve a usted como perfecto y como perfecta, porque lo está viendo en su Hijo Cristo Jesús. Y eso debe de llenarnos de confianza, y eso debe de llenarnos de fe, porque todo depende de cómo nos ve Dios, y en Cristo Él nos ve perfectos. Y qué bueno que cuando estamos en Cristo Él no nos ve como somos en realidad, ¿no es cierto? Porque todos sabemos cómo somos en realidad. Podemos engañar a toda la gente. Podemos inclusive engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Pero qué gozo saber que en Cristo Él nos ve perfectos. En Efesios capítulo 1 y el versículo 3, Pablo les escribe a los Efesios y les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que en Cristo, muy claramente ahí, subrayen esas palabras, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Algunos de nosotros hemos recibido bendiciones aquí en la tierra? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor en Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Así es que si las bendiciones que hemos recibido aquí son maravillosas, porque lo son, ¿se imaginan ustedes las bendiciones que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo?
¿Se imaginan cómo vamos a ser bendecidos por Él en el cielo? Yo quiero ver esas bendiciones. Porque no hay ninguna bendición aquí en la tierra, creo yo, que se pueda parecer a las bendiciones que voy a tener cuando esté en su presencia. Pablo otra vez a los Efesios les escribe en Efesios capítulo 2, ahora en los versículos 4 y 7. Les dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Noten, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Versículo 6 dice: y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús. ¿En dónde? En lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos muerto? Ninguno. Todos hemos estado vivos toda nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que creíamos. Pero sin Cristo estábamos muertos en nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo, por su gracia y por su amor, nos resucitó de entre los muertos. Todos hemos resucitado juntamente con Él. ¿Se dan cuenta de eso? Todos hemos resucitado juntamente con Él para nunca más morir en el sentido que la Biblia llama la muerte, que es estar separados de Dios. Y porque hemos resucitado en Él, un día vamos a estar en el cielo con Él. Pero noten que el Señor ya nos ve sentados en los lugares celestiales al lado de Cristo Jesús. Él me ve como voy a ser. Yo solamente puedo verme como soy ahorita, como soy aquí, con todas mis imperfecciones, con todos mis pecados, con toda mi maldad. Pero Dios me ve ya como voy a ser. Por eso podía ver a Gedeón y decirle: hombre valiente y aguerrido, cuando estaba todo asustado y escondido. ¿Sí? Y noten que le dice en el versículo 12 de nuevo: el Señor está contigo. Ahora noten la respuesta de Gedeón, versículo 13. Dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros. Espérate, no dijo el Señor está con ustedes, dijo el Señor está con ¿quién? Contigo. Porque el Señor va a tener algo especial para que Gedeón haga. ¿Sí? El Señor está contigo. Pero noten la respuesta de Gedeón. Gedeón está viendo con ojos humanos. Gedeón está viendo las circunstancias delante de él. Y Gedeón le responde: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Se fijan la respuesta de Gedeón aquí? ¿Serio? ¿Dios está con nosotros? Y si está con nosotros, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? No, es una respuesta muy, muy humana, muy común, aún entre el pueblo de Dios. ¿No es cierto? Cuando las cosas en la vida se ponen, como dice mi mamá, color de hormiga, cuando las cosas se ponen difíciles y se les dice: no te preocupes, Dios está contigo. A menudo respondemos lo mismo que Gedeón. Bueno, y si Dios está conmigo, entonces ¿por qué me está pasando esto? Si Dios está conmigo, entonces ¿por qué estoy sufriendo? Si Dios está conmigo, entonces ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy siendo afligido? ¿Por qué no está haciendo nada? Lo que pasa es que Dios me ha desamparado y me ha entregado en las manos de mis madianitas. Una cosa era cierta: Él los había entregado en las manos de los madianitas. Pero Él no los había desamparado. Si los hubiera desamparado, no hubiera venido a buscar a Gedeón. Los hubiera dejado hasta que fueran exterminados. ¿Los judíos han sido exterminados en toda su historia? No. Los han tratado de exterminar, pero ¿quién ha tenido éxito en hacerlo? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios les prometió que el pacto que había hecho con ellos era un pacto perpetuo.
Y me da gusto que Dios sea tan fiel para cumplir. Porque si el pacto que Él hizo con ellos, a pesar de todo lo que ellos han hecho, a pesar de que ahorita es una nación muy secular, de todas maneras sigue vigente, el pacto que hizo conmigo por medio de Jesucristo va a ser vigente por toda la eternidad. Y no tengo por qué temer. Ahora noten lo que dice el versículo 14. El Señor lo miró fijamente. Ok, ¿quién lo miró fijamente? ¿Con quién estaba hablando? Con el ángel del Señor. Pero aquí nos dice en el versículo 14, el Señor lo miró fijamente. Es más, si están leyendo la Reina Valera 60, ¿quién dice ahí que lo miró fijamente? Jehová lo miró fijamente. Ok, vamos de nuevo. ¿Con quién estaba hablando? Con el ángel de Dios. ¿Quién le estaba hablando? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo miró fijamente? Jehová. ¿Quién es el ángel de Dios? Jehová. Jehová es el ángel de Dios. Y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, que no estaba demostrando ninguna de nuevo, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? En otras palabras, si yo te estoy diciendo que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y con esa fuerza que estaba mostrando ahorita Gedeón en ese momento, con esa fuerza los iba a vencer a los madianitas. Pero de nuevo, ¿cuánta fuerza está mostrando? Ninguna. No está mostrando absolutamente nada de fuerza. Absolutamente nada de... ¿Qué le estaba diciendo Dios entonces? Así tan débil como eres, así con nada de fuerza, que es lo que tienes ahorita de fuerza, así como estás, así como eres, con esa debilidad, así vas a vencer a los madianitas. ¿Por qué? Porque yo soy el que te está enviando a hacerlo. Oh, mis hermanos, ¿sabe qué nos dice esto? Que cuando Dios nos manda a hacer algo, no importa que nosotros pensemos que no tenemos las fuerzas, no importa que nosotros no pensemos que tenemos la habilidad, no importa que la gente piense que no podemos. ¿Saben lo que importa? Que Dios nos está enviando a hacerlo, y si nosotros somos obedientes a Dios, vamos a ver la mano de Dios moverse poderosamente en y a través de nosotros, y vamos como Gedeón a poder vencer a nuestros enemigos, a nuestros madianitas. Pero noten de nuevo a Gedeón. Una conversación aquí medio interesante, versículo 15. Pero Gedeón le respondió, mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Versículo 16 dice, el Señor le dijo. ¿Quién le dijo? El Señor. ¿Con quién estaba hablando? Con el ángel del Señor, ¿verdad? Pero aquí dice, el Señor le dijo, confía en mí porque yo estoy contigo. ¿Quién le había dicho que iba a estar con él? El ángel del Señor. Y aquí el Señor le dice, yo voy a estar contigo. Y le dice, tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Si usted está leyendo la Biblia Reina Valera 60, ¿quién fue el que le dijo eso? Jehová. ¿Se fijan ustedes? ¿Ven aquí el principio que les estoy tratando de mostrar? Que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, es Jehová mismo. Es Jehová mismo que le está hablando a Gedeón. Y luego noten lo que les dice, tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. O sea que aun cuando son como un enjambre de langostas, aun cuando son como una plaga de langostas en número, aun cuando son muy poderosos, aun cuando la cantidad de su ejército es muy grande, tú los vas a derrotar como si fueran un solo hombre. Oh my goodness. Este hombre todo atemorizado, tratando de guardar el trigo, tratando de esconderlo. El Señor viene y le dice, tú vas a vencerlos. No importa qué tan grande sea el ejército, no importa qué tan poderoso, tú lo vas a vencer porque yo te estoy enviando. Mis hermanos, el Señor nos tiene en diferentes batallas a diferentes de nosotros, y Él es el que nos ha enviado, y ¿saben qué? Con su ayuda vamos a vencer en esa batalla. Vamos a vencer. Pero tenemos que creerle.
Versículo 17. Gedeón responde: si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió: esperaré a que vuelvas. Noten, Gedeón quiere estar seguro completamente de que esto no es solamente una visión, de que esto no es solamente un sueño. Quiere estar seguro que está hablando con alguien que es real. Quiere estar seguro de que lo que se le está diciendo, lo que está oyendo, de hecho se va a cumplir. Y le dice: ¿sabes qué? Por favor, hazme un favor. Te voy a pedir una señal de que tú estás conmigo. Quédate aquí, voy a ir y voy a preparar una ofrenda que tengo para ti y ahorita vengo. Y el Señor le dice ahí al final del versículo 18: esperaré a que vuelvas. Versículo 19 dice, sigue diciendo: Gedeón fue entonces y preparó un cabrito, tomó 20 litros de harina para hacer panes sin levadura, y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encina. Algo que vale la pena notar aquí: esto no es algo que se pueda hacer en unos cuantos minutos, ¿no es cierto? Pónganse a pensar. Tomar el cabrito, matarlo, prepararlo, desangrarlo, cocerlo, lo que haya hecho. Prepararlo todo, ponerlo en la canasta, traer el caldo en el que lo coció y luego traer todo para poner en una canasta y devolverlo. Se tuvo que haber tardado algo. ¿Saben qué es lo que me sorprende a mí? Que Dios se quedó ahí esperándolo como le dijo que lo iba a hacer. Dios se quedó ahí esperándolo. Lo que nos habla de la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Y qué bueno que Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? Porque si Dios fuera tan paciente como yo soy, la tierra ya lo hubiera aplastado así entre el dedo gordo y el dedo índice. Pero Dios es paciente con nosotros. Dios es misericordioso con nosotros. Versículo 20, noten lo que dice. Ahí el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña, y sobre ella derrama el caldo. Imagínense esto: va a tomar la carne, va a tomar los panes, va a ponerlos sobre una piedra y luego los va a mojar completamente con el caldo. Y Gedeón lo hizo así. Versículo 21. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura, y al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. ¿Qué significa esto? Lo que acaba de pasar aquí es importante, porque este personaje que se nos dice que es el ángel del Señor recibe y consume con fuego la ofrenda de Gedeón. ¿Sí? Consume la ofrenda de Gedeón, la consume con fuego. Lo que nos dice que no es un ángel común y corriente, porque un ángel nunca haría eso, porque el consumir esa ofrenda quería decir que la estaba aceptando y estaba recibiendo la adoración de parte de Gedeón. Y siempre que un hombre se quiere postrar delante de un ángel que verdaderamente es ángel, el ángel le dice: no, levántate, yo soy siervo de Dios igual que tú, la adoración debe ser dada a Dios. Y aquí este ángel recibe la adoración y el sacrificio, la ofrenda de Gedeón. Sí. Recuerden, Juan nos dice en Juan 1:18, muy importante este versículo, Juan 1:18. Dice: a Dios nadie lo vio. ¿Cuándo? Jamás. Jesucristo hablando dice: a Dios nadie lo vio jamás. Pero noten la siguiente parte del versículo: quien lo ha dado a conocer es ¿quién? El Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Esa era la misión de Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento como el Cristo prehumanado, en el Nuevo Testamento como el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto al Padre en ningún momento. Ahora, no podía ser el Espíritu Santo tampoco,
Porque por naturaleza el Espíritu Santo es un espíritu sin forma corporal. El único que podía ser, ¿sí?, era la segunda persona de la Trinidad, como una aparición de Dios, el Hijo. Y sin embargo, fue antes de la encarnación, antes de que fuera humanado. Estas son cosas que tenemos que prestar atención a ellas, para que cuando vengan las sectas a decirnos, no, que Jesucristo era un ángel nada más y que por eso se le llama el ángel del Señor, etcétera, etcétera, podemos decir, no, Jesucristo es Dios. Versículo 22 dice, Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó, ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara. Noten por favor lo que le responde el Señor aquí ahora. Pero el Señor le dijo, la paz sea contigo, no tengas miedo, no vas a morir. ¿Qué se nos dice en el libro de Éxodo? Que cualquiera que vea a Dios iba a ¿qué? Tenía que morir. ¿Por qué creen que estaba preocupado Gedeón? Porque reconoció que había visto a Dios y estaba esperando que en cualquier momento cayera fuego del cielo y lo fulminara. Pero ¿qué le dice el ángel? La paz sea contigo. No tengas miedo, no vas a morir. Y saben que cuando el Dios del universo nos dice la paz sea contigo, podemos estar seguros de que aún en medio de la tormenta por la que estemos pasando, aún en medio de la lucha que estemos librando, aún en medio de todo lo que está desmoronándose a nuestro alrededor, podemos tener paz. Podemos tener paz. El profeta Isaías nos dice en Isaías 26, en los versículos 3 y 4, Isaías 26, 3 y 4 nos dice muy claramente, tú guardas ¿en qué? Completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. Él nos guarda en paz. ¿Sí? En Juan capítulo 14 y el versículo 27, el Señor Jesucristo hablando dice aquí, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Yo les dejo mi paz eterna, mi paz completa. No tengan miedo. No dejen que las circunstancias los muevan. Juan capítulo 16, versículos 32 y 33. Dicen, la hora viene y ya ha llegado, en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado. Y me dejarán solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí, ¿qué tengan? Tengan paz. Luego una promesa. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos la paz de Cristo. Debemos poder vivir en paz. Y por último, aquí esta noche, Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Y con esto vamos a terminar. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Regocíjense en el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se afanen por nada. Pero los madianitas vienen, no le hace. El Señor te va a ayudar a vencerlos. Pero me van a quitar todo lo que tengo. No te preocupes, el Señor te va a bendecir. Pero es que ya no tengo fuerzas para luchar. No te preocupes, no necesitas tus fuerzas, necesitas las fuerzas de Él.
Gózate en Él. Confía en Él. Piensa en Él y Él te dará su paz. Tenemos que dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. No debemos ser movidos por nada, ni por nadie. No importa qué esté sucediendo a nuestro alrededor. Muy bien puede estar haciendo erupción el volcán de nuestra vida, cualquiera que este volcán sea. No tenemos que tener miedo, porque Él va a estar con nosotros y nos va a guardar. Amén. Vamos a orar.